cosas tremendas. Hay uno que apareció amasando Qué lindo. y es re lindo, la verdad. Pero bueno, es todos los días hacer un esfuerzo para buscarle la vuelta a todo. Sí, sí, así es, Joshua, lo comprendo y está bueno esto también que, más allá de que seguramente acá en sala, que somos 51 personas y debe haber muchísimas historias para compartir y para rescatar, y cada uno seguramente quizás tiene familiares que son docentes y pueden compartir historias que nos enriquecen a todos, ¿no? Y a todas. Sí. También nos ayuda a repensar esto de ser docentes, ¿eh? Así que bien, bienvenidos bueno, vos ya estás acá dentro de la docencia, pero al resto, bienvenido, ¿no? Seguramente quizás hay otros docentes y bueno, está bueno eso también, saber. Por ejemplo, yo la tengo que entregar el viernes, una propuesta, vengo enseñando gimnasia en mis propuestas, hice toda una secuencia de gimnasia, ahora esta semana quiero arrancar con el juego, como saber, y les digo la verdad, me ando rompiendo la cabeza. En realidad no me ando rompiendo la cabeza, pero pienso, ¿no?, desde qué lugar abordar el juego para poder enseñarlo, ¿no? Entonces, bueno, desde las diferentes perspectivas, ya estarán cursando lúdicas, digo, bueno, ¿qué perspectiva utilizo para poder llegar a los otros, ¿no? Que no los tengo ahí, visualmente no los tengo, no tengo el contacto, como no tengo el contacto con ustedes, ¿sí? Solamente por este medio. Así que bueno, uno pensaba arrancar el encuentro de una manera, se dio de otra, pero bueno, bienvenidos a nuestro tercer encuentro de gimnástica, de gimnasias o de gimnástica, ahora ya me entienden lo que estoy diciendo, y lo que voy a hacer es grabar el encuentro, de hecho ya lo estoy grabando, si alguno quiere apagar la cámara para no verse, lo puede hacer, pero un poco lo que estamos haciendo es poder grabar el encuentro, poder subirlo, poder compartirlo, para que este encuentro llegue a todos, ¿eh? ¿Por qué? Porque acá está faltando muchísima gente que quizás no tenga la posibilidad. Entonces, bueno, después este encuentro va a ser, hola Mati, ¿cómo estás? Va a ser compartido por plataforma, voy a subir el otro y les mando a las delegadas que tengo de cada uno de los cursos, les mando la grabación. ¿Vale? Así todos pueden acceder. Hay que decir algo, que la grabación, ustedes sabiendo que yo mando la grabación, que no sea motivo de, como es, de no participar del encuentro. Total, yo sé que el profe después lo comparte, yo me siento en mi casa y bueno, lo escucho, anoto, saco, digamos, lo que se puede generar acá difícilmente se genere, ¿sí?, escuchando un video de YouTube. Se lo firmo, lo aseguro. Así que bueno, arrancamos. ¿Leslie va a hacer una pregunta? ¿No? Bien. Bueno, alguien que vaya llevando el control del chat, porque lo vamos a necesitar. Y pensaba diagramar el encuentro de la siguiente manera. Vamos a hacer una introducción, tomando todo lo que vimos anteriormente, que ustedes lo puedan también ir canalizando con la dinámica que voy a proponer, ¿sí? Luego entrar en líneas y corrientes gimnásticas, que era un poco el motivo de que nos íbamos a encontrar hoy a charlar, ¿sí? Y ver hasta dónde llegamos con esta temática y si podemos entrar en los conceptos particulares de gimnasia, nos metemos en los conceptos particulares de gimnasia, ¿sí? Así que lo que tenía pensado ahora es hacer lo siguiente. Somos poquitos con cámara, creo, si esto no funciona mal, somos nosotros los que estamos acá, nada más. El resto está silenciado, pero igualmente va a participar. Vamos a hacer la siguiente dinámica. Bien, Maxi, que ahí apareció. Lástima la campera, pero bueno, lo voy a tener que aceptar en sala, porque no quiero tener problemas con la gente de River, sino se va a armar la podrida. Vamos a hacer lo siguiente. Cada uno tiene 4 minutos, para formular una o dos preguntas. Bien ahí, Dylan, que se agregó. ¿Sí? 4 minutos para generar una pregunta o dos preguntas relacionadas con las temáticas que nosotros estuvimos viendo, ¿sí? Esas preguntas después las va a responder otro, ¿ok? Así que piensen, no hagan una pregunta que sea sonsa, ¿sí?
¿Qué es la intencionalidad? Olvídate, eso no. Generen 2 preguntas así potentes, con fuerza, para que otro responda. Y después lo que vamos a hacer es tipo, ¿jugaron al Tutti Frutti alguna vez? Sí. Lourdes, ¿jugaste al Tutti Frutti? Bien. Uno dice A, el otro mentalmente tira las letras del abecedario. Cuando se corta, va a decir una letra, ¿sí? Esa letra puede ser tanto el nombre como el apellido, y ese responde. ¿Listo? 4 minutos para generar preguntas. Dale, Maxi. Iván, no mires así. Ponete las pilas, dale. 1 o 2 preguntas. Agarren todo lo que vimos. Dale. Igual, acá tenemos 8, 9. Faltan 50 que están silenciados. Y no se los ve. Pongan un ratito la cámara, después se van. Dale. Ahí entró Camila, ahí entró Juan. Profe, si pongo la cámara se me corta mucho el audio, por eso la saco. Perfecto. Pará, Berenice. Ya se copó Berenice y mandó por chat la pregunta. Vamos a ver si te toca, Berenice. Dale. Bien, Juan Cruz, ahí apareciste. Disculpen el ruido del mate. A full, Berenice, ¿eh? Ya querías. Yael, ¿estás por ahí? Si me contesta Yael. Vamos, Lucas, ¿eh? ¿Escribiste una pregunta, Lucas? No escribiste nada. Vamos, Julieta. Busquen las temáticas que vimos. Le podrían preguntar a otro para potenciarlo, ¿sí? Una pregunta interesante. Vamos, Iván, que ahí apareciste. Tabuccini generó ya ahí una pregunta. Espera un segundo y después las largamos las preguntas. Leemos algunas del chat y respondemos. Aurisa se sonríe, dice, con esta los mato a todos, con esta pregunta. No la responden ni en el final de gimnástica. Profe, ¿las preguntas las escribimos o las...? Las preguntas todavía no las escribimos, Cami. Pero... Ya las vamos a decir. Vamos a hacer una... Pero no escribimos en el chat. No, después escribimos algunas en el chat. Ahora, por ahora no importa, los que escribieron no pasa nada. Bueno, listo, tiempo, señores y señoras, terminó el tiempo. Largamos con las preguntas, ¿sí? Leslie va a decir la palabra A y va a pensar mentalmente, ¿sí? Y yo la voy a cortar. Pará. ¿Listo? A. Dale, arrancá. A. Basta. M. Alguien zafó ahí. De los que tengo acá en lista, con M ninguno. A ver, ustedes conocen a sus compañeros que están conectados, y si no hay que matar, tanto nombre como apellido. ¿Quién puede ser? Ay, no es el nombre de nadie. Ay, claro, esto cuesta. Bueno, Yo soy Menéndez de apellido. qué grande, Menéndez, Victoria, dio la cara. Vamos, Vicky, dale. Pregunta, Victoria. Bien. ¿Cuál es el principio rector de la gimnasia? ¿Cuál es el principio rector de la gimnasia? Responde Franco, que está atento
Tomás Franco responde, que está ahí con la capucha, y lo miré y dije, este la sabe. Vamos, Tomás. Uy, mira, se le cayó el celular. Dale, Tomás, respondele. ¿Cómo era la pregunta? ¿Cuál es el principio rector de la gimnasia? Principio rector. ¿Cuáles son los principios rectores de la gimnasia? ¿Cuáles son? ¿Quién lo ayuda? ¿Quién le salva las papas? Uno puede La ser intencionalidad. Intencionalidad, profe. Falta otro, Tomás. Bien, uno es la intencionalidad, ¿sí? Sistematicidad. Tematicidad. Sí, ahí por el chat, y Sistematicidad. la sistematicidad, ¿sí? Los dos principios rectores. ¿Listo? Lucas del Monte dice la palabra A, ¿sí? Y Julieta lo frena. Dale, Lucas. Basta. E. ¿Con E? Sí. Bien, con E. Busquemos con E. ¿Quién da la cara con E? Hasta en el chat pueden dar la cara con E. Medio complicado, ¿verdad? Sí. Bien. Brisa, ¿qué pregunta tenés, Brisa, para compartir? Dale. Que alguien va a responder. ¿Yo? Sí, dale, Brisa. Sí. Puse, ¿cuáles son los elementos principales que hacen a una práctica? Los elementos principales, ¿sí?, que hacen a una práctica. ¿Quién responde? Responde. Puede ser por chat o acá personalmente. Busquen. ¿Qué elementos hacen a una práctica? Lourdes busca, Joshua busca. ¿Qué elementos hacen a una práctica? La transmisión de saberes Bien, va por ahí. corporales y motrices. Los saberes específicos. Acá Saber hacer, decir y pensar. Yamil pone, ¿sí?, formas de decir, hacer y pensar. Es y Berenice también. Brisa, ¿esa era la respuesta? Bien, fuerte el aplauso para los que respondieron ahí. Bien. Juan Sagusti. Una pregunta para que respondan otros. Dale, ¿qué tenés ahí? ¿Qué representa la gimnasia acrobática? Ah, ya te fuiste a lo nuevo. Acá te avanzaste. Sí. ¿Otra pregunta de lo viejo? No, y la otra era cuál es el principio rector de la gimnasia, que la hizo Victoria. Bien, la historia. Tomás, tenés un retruco ahí en la mano. Haz una pregunta para que otro responda. Dale. Dale. ¿Cuál es la diferencia entre gimnástica y gimnasia? Diferencia entre gimnástica y gimnasia. Elegí vos quién querés que te responda. Dale. El que quiera. El que quiera, dale. ¿Quién responde? Yo, pero porque me quedó una duda. Puse que gimnasias son universales, tienen distintas prácticas corporales que fueron surgiendo, y en gimnasia puse que tenían una intencionalidad específica. Bien. Está bien. Sí, se puede desarrollar un poco más el concepto, pero en líneas generales está bien. ¿Sí? A ver. Mira, Rocío, está full Rocío. La gimnasia es una práctica corporal y la gimnástica es cuando se habla de los efectos, ¿sí?, de la gimnástica de esa práctica corporal. Bien, Joshua, una pregunta. Dale. Y que alguien responda. Había hecho la misma pregunta que hizo Lucas, que había escrito acá. Bien. ¿Cuál era la diferencia entre gimnástica y gimnasia? Bien. ¿Otra pregunta? Profe, acá tengo una. ¿A qué debe responder la educación formativa? Esa es de final, ¿eh? Esa me la anoto porque la tomo en el final. ¿Cómo la puede repetir? Dale, Vicky, repetí. ¿A qué debe responder la educación formativa? ¿Y quién dijo puede repetir? Yo. Vamos, Lucas, respondele. Nada, qué sé yo. ¿Cómo qué sé yo? Bien, Valentina. Creo que esta es la respuesta.
¿No, Victoria? Sí, sí. Bien, esa es la respuesta. ¿Y quién más responde ahí? ¿Sí? A las 4 preguntas. Bien, poder responder las preguntas. ¿Sí? Perfecto. Otro. ¿Vale? Sí. La pregunta que hayas hecho. ¿Cuál es el concepto de gimnasia según Facal? Ah, ya te fuiste a lo nuevo. Hey. No, bueno, pero si no el concepto de Giraldes, el de Giraldes lo hablamos en la clase pasada. Bien. Bueno, ¿quién responde? ¿Quién responde? Si no, una más fácil, ¿cuáles son las intencionalidades, cuáles son las gimnasias, la clasificación de Mariano Giraldes, que también las dimos? Bien, ¿cuáles serían una clasificación de los tipos de gimnasia? ¿Quién responde? Tradicionales, médicas, blandas, formativa. Bien, Cami. ¿Sí? Karen, ¿es eso? Sí, lo tenía justo acá anotado. Bien, ¿tenés alguna pregunta para hacer? Y cerramos con Karen. Bien, Rocío. Sí, es que la Cultura. que había hecho era la que acaba de hacer, la clasificación de las 7 que vimos la clase pasada. Bien, ¿era esa nada más? Sí. Bien. Bueno, esta dinámica un poco fue para poder ingresar en el tema, ¿sí? Y también buscar una alternativa de hacer circular la palabra. ¿Mm? ¿Pudieron leer el texto, o por lo menos la primera parte del texto, o las líneas y las corrientes? ¿Sí? Dedo arriba, sí, no, pude, no pude. ¿Todos pudimos un poquito? ¿Sí? De los de 52 en sala. Camina en el chat, dice que sí. Bien. Perfecto. ¿Quién lee chat? Por favor, si alguien lee chat, Yo leo chat si quieres. Dale, Valen, ayúdame con eso. Bien. Sí, ahí yo no, digamos, era hasta la 15. Sí, Matías dice, leí así. Y ponele que era hasta la 15. El que quiso leer, está con tiempo y quiere leer el módulo entero, que lo lea entero. Esto ya no corresponde a uno, sino le corresponde a los otros. Si no, bueno, la idea era un poco hoy trabajar sobre las corrientes y las líneas. Pregunten. Bien, ahora. Cami dice, lo que quería preguntarle de eso es que habla mucho de la crisis de la gimnasia, que no es lo que era. Cami, después nos vamos a meter en el tema de crisis de la gimnasia, y la semana que viene, que no tenemos encuentro, ahí te adelantás, les voy a dar unos enlaces para ver unos videos, para también poder entrar en el tema de crisis de la gimnasia. ¿Sí? Te respondí, te puso que Ok, perfecto. Bien. Bueno, la idea es un poco adentrarnos hoy en las corrientes y en las líneas gimnásticas, y para eso voy a compartir pantalla un segundito. Y ustedes díganme, ok, si están viendo o no están viendo. ¿Están viendo ahí pantalla? Ahí está cargando de mi lado. Se está cargando. ¿Se está cargando? Ahora sí. Sí, bien. Lo que están viendo básicamente es el módulo, que ustedes lo pueden tener ahí en sus computadoras, o lo pueden tener en el teléfono, en una impresión, o lo tienen en este caso por mí, que se los estoy presentando. Lo hago para aquellos que no lo tienen, ¿sí? Que por lo menos todos lo podemos hacer. Para poder hablar de gimnasia, en este caso, gimnasia en tanto saber de las prácticas corporales, si hablamos en este caso, de los saberes de las prácticas corporales, tenemos que hablar de la gimnasia, del juego, del deporte, ¿sí? De las prácticas en la naturaleza. Tenemos que hacer el siguiente recorrido. Para hablar de la gimnasia, hay 3 grandes conceptos que nosotros tenemos que saber. Por un lado, la gimnasia, por un lado, las corrientes o las líneas gimnásticas, y por otro lado, las prácticas gimnásticas. Estos 3 grandes conceptos van a ser centrales, ¿sí? Que nosotros podamos profundizar en ellos, y a lo largo de la cursada lo que vamos a hacer es profundizar en cada uno de los conceptos. ¿Sí? Hoy vamos a profundizar en las corrientes y en las líneas
gimnásticas, ¿sí? En la gimnasia ya empezamos a introducirnos, ¿por qué? Porque fue nuestro motivo de charla, de diálogo, de los encuentros anteriores, ¿sí? Y en las prácticas gimnásticas nos vamos a ir adentrando a medida que vamos transcurriendo cada uno, en este caso, de los encuentros. Ahora, hoy justo en la semana estuve preparando la clase, ¿sí? Y si ustedes ahora ven mi escritorio acá, yo tengo 2 libros, una carpeta con apuntes, donde anoto, ¿sí? Entonces, quizás me va a permitir adentrarme en determinadas temas. Tranquilamente yo podría de manera memorística ir nombrando cada una de las líneas o las corrientes gimnásticas, en este caso que propone Mariano Giraldes, nombrarlas una por una, decir lo que dice el módulo, y ya está. ¿Sí? Y ustedes lo van a saber. De esa manera, de manera quizás repetitiva, y la idea de hoy es tratar de que entre todos podamos comprender por qué, ¿sí?, tenemos que introducirnos en las líneas y en las corrientes, ¿sí?, gimnásticas para saber de gimnasia. ¿Por qué? Porque para hablar de gimnasia como práctica corporal, va a ser fundamental que nosotros podamos saber, ¿sí?, qué sucedió en cada una, o qué sucede en cada una de estas corrientes. ¿Para qué? Para poder tomar de cada una de ellas, ¿sí?, lo mejor que presenta cada una de estas corrientes para poder brindar una clase de gimnasia. Una clase de gimnasia puede reunir en cada una de sus partes, ¿sí?, de acuerdo a la intencionalidad que yo tenga, puede reunir algunos de los elementos que presentan las diferentes líneas o corrientes gimnásticas. Entonces, el otro día lo vimos a grandes rasgos, ¿sí? Quizás yo en una clase de gimnasia, en este caso una clase de gimnasia escolar formativa, puedo tomar algo de las gimnasias tradicionales, puedo tomar algo de las gimnasias blandas, puedo tomar algo de las gimnasias provenientes de otras culturas, puedo tomar algo de las gimnasias terapéuticas, ¿sí?, determinados elementos de cada una de esas líneas y construir una clase de gimnasia. ¿Qué es lo que estoy haciendo ahí en ese momento? Una síntesis, ¿sí? Mariano Giraldes es uno de los autores que habla de un concepto de gimnasia síntesis. ¿La síntesis de qué se trata? De reunir todos los elementos y todos los componentes, en este caso, de cada una de las líneas gimnásticas. Ahora, si yo no sé nada de ninguno de esos elementos, ¿se entiende? Si yo no sé nada, y voy a tratar de dar algo que, bueno, que motive a los chicos, que sea divertido, y después veré si estoy enseñando o no estoy enseñando. Entonces, por eso, en este primer año, ¿sí?, de la formación, en este caso, de una carrera docente, nos metemos en estas líneas gimnásticas, empezamos a investigar de qué se tratan. Obvio que las van a profundizar a lo largo de los 4 años de gimnástica, ¿eh? A lo largo de los 4 años de gimnástica van a profundizar sobre cada uno de ellos. Nosotros este año vamos a profundizar sobre la gimnasia formativa, ¿eh? Pero en gimnásticas 2, 3 y 4 van a profundizar sobre cada una de las líneas y las corrientes. Y ahí sí les digo, che, miren, este año no van a saber de todas las corrientes, pero al menos van a tener una mirada de cada una de ellas. ¿Se entiende? ¿Con qué intencionalidad? Con la intencionalidad de que cuando yo tenga que dar una clase de gimnasia, en la escuela, en el jardín, en el club, en el teatro, donde sea, ¿sí?, una clase de gimnasia y tenga que enseñar gimnasia, yo pueda planificar una clase, quizás reuniendo los elementos, en este caso, de las distintas corrientes, de las distintas líneas. Vuelvo a repetir, para eso de que tengo que saber de cada una de las corrientes. Vamos, ¿me siguen hasta ahí? ¿Alguna pregunta que tengan mientras me tomo un mate? ¿Nada? ¿Nada de nada? ¿Se entendió? ¿Por qué? Bien, un punto fundamental en este momento es este concepto de gimnasia síntesis. La gimnasia síntesis es una gimnasia que reúne los elementos más importantes de cada una de las corrientes.
de cada una de las líneas. ¿Sí? A eso llamamos gimnasia síntesis. Una teoría de la enseñanza de la gimnasia nos tiene que permitir reunir los elementos principales. Entonces, voy a dar un ejemplo. Bueno, voy a enseñar gimnasia. La gimnasia tiene estos tres principios: intencionalidad, sistematicidad y técnica, ¿no? Bien. Tengo determinada intencionalidad. Voy a tener que seleccionar las técnicas más apropiadas para esa intencionalidad y después voy a tener que ver cómo sistematizo, cómo organizo esa clase. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a esa intencionalidad, quizás tengo que recurrir a determinadas líneas y a determinadas corrientes. ¿Para qué? Para poder llegar a esa intencionalidad. Pero para eso tengo que saber de las corrientes. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahí? Ahí aparece este concepto de Mariano de Giraldes, es gimnasia síntesis. Reúno, ¿sí?, los elementos de cada uno de esos componentes en un conjunto, ¿sí? Entonces, ahí aparece el concepto de gimnasia síntesis, ¿sí? Y ahí sí, tengo que decir, bueno, vamos a ver, en este caso, ¿sí?, ahí bajo pantalla, cualquier cosa me cortan, por favor, porque esto no es un monólogo, ¿sí? Esto lo voy a pasar, porque no nos vamos a meter en esto. Y voy a las gimnasias, ¿sí? Las gimnasias, o en este caso, las tendencias. ¿Por qué clasificarlas, en este caso, a las gimnasias, ¿sí?, en tendencias, ¿no? ¿Okay? En agruparlas de acuerdo a determinadas características? Y porque nos va a permitir a nosotros, ¿no?, saber las características particulares de cada una de ellas, porque cada una de esas corrientes, cada una de esas líneas se dieron en un determinado momento histórico, en un determinado momento político, en un determinado momento social, ¿sí? Recuerden que esto no está descontextualizado de todos estos elementos que nosotros nombramos anteriormente, ¿ok? Entonces, vamos a leer, en este caso, vamos a introducirnos en cada una de estas gimnasias en función, ¿sí?, de cada uno de estos componentes, cómo se fueron reuniendo. Y las primeras que aparecen ahí van a ser las gimnasias tradicionales, ¿sí? Ahí no voy a leer las gimnasias tradicionales tal cual lo dice, ¿sí?, pero quizás me gustaría escucharlos a algunos de ustedes que me digan qué entendieron por gimnasias tradicionales sin que lea eso. Si yo les pregunto, che, ¿qué son las gimnasias tradicionales? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿O qué gozarían como algo principal de las gimnasias tradicionales? Las más antiguas. Una, las más antiguas. Otra, ¿qué más? ¿Qué más podrían decir? Que son las menos pedagógicas. Bueno, son las menos pedagógicas. De las que surgieron las demás. Es para, esto lo que dice Joshua, es para tensionarlo. Son las menos pedagógicas. ¿Cómo, Lourdes? ¿Qué dijiste? De las que surgen las demás. A partir de ellas surgen todas las demás. Bien, ¿qué más? ¿Qué más pueden decir? ¿Nada más? ¿Algo del chat? En el chat hay 8... Surgen de las escuelas y los movimientos gimnásticos, bien. Las primeras como escuelas, bien. Serían como las gimnasias más ortodoxas, más adoctrinadoras, digamos, positivistas, dependiendo de cómo lo estemos mirando. Sí, tienen ese carácter de ortodoxo por el momento histórico donde estas gimnasias nacen y cómo nacen, ¿sí? Tienen esas características, y ahí sí voy a dar un concepto, y lo van a empezar a escuchar muchísimas veces en su formación en este primer año. La palabra positivista o conductista no es mala palabra, porque pareciera ser que todo lo más importante es el constructivismo.
Y realmente no es una mala palabra decir positivista o en este caso, conductista. Pero bueno, lo van a escuchar muchas veces a lo largo de su formación. Y algo principal de las gimnasias tradicionales, ¿saben qué, chicos? Que antes de hablar de educación física, antes que nosotros podamos decir educación física, estaban estas gimnasias. Antes que yo pueda decir educación física, lo que primero estaban eran las gimnasias tradicionales. Es más, el nacimiento de la educación física tiene un origen, tiene un momento histórico. Es más, hasta tiene fecha y tiene lugar. Entonces, no se habla de educación física desde el Renacimiento. Esa es una concepción bastante humanista, que la descartamos, al menos al pensar, en este caso, en las prácticas corporales. Y decimos, bueno, la educación física tiene un nacimiento, ¿no? Mitad del siglo XIX tienen, digamos, el nacimiento de la educación física. Ok, pero antes de eso, ¿de qué hablábamos? De gimnasia. ¿De qué gimnasias hablábamos? De las gimnasias tradicionales. ¿Cuáles eran las gimnasias tradicionales? Todas estas que nombramos, que aparecen ahí. ¿Sí? En este caso, la gimnasia alemana, la gimnasia sueca, son las gimnasias que primero surgen. Y ahí aparecen como en un orden. Entonces, ¿cuándo surge en este caso la educación física? Surge con un movimiento que se da en el siglo XIX, mitad del siglo XIX, que es la reforma de la gimnástica. La reforma de la gimnástica está a cargo de fisiólogos y de médicos. ¿Qué hacen? ¿Sí? Se presentan nuevas teorías, aparece el discurso, otra vez aparece el discurso médico para reformar la gimnasia, ¿sí? Y hay un cambio en la concepción del cuerpo. El cuerpo ya deja de ser considerado cuerpo-máquina, en este caso, y pasa a ser considerado como un organismo. Un organismo en constante intercambio con el ambiente. Entonces, este organismo que está en constante, ¿sí?, intercambio con el ambiente, deja de ser considerado una máquina y toma, ahí aparece un concepto que es clave, es el cuerpo natural. Hay que volver al cuerpo natural, el cuerpo de la naturaleza. Usted dice, che, profe, ¿y esto qué tiene que ver? Y volver al cuerpo de la naturaleza, al cuerpo natural, al cuerpo orgánico, ¿sí? Obvio, esto no lo dicen los maestros del cuerpo, esto lo dicen los médicos y los fisiólogos. Volver a ese cuerpo orgánico es dejar de lado todas las prácticas, en este caso, todas las gimnasias que se venían realizando, como por ejemplo la gimnasia alemana. Entonces, los ejercicios de la gimnasia alemana, caracterizados por gimnasia alemana, en este caso tiene sus representantes, ¿sí? Digo, esos ejercicios caracterizados por las anillas, las paralelas, las barras, ¿sí?, no eran ejercicios naturales, al contrario, eran considerados ejercicios netamente artificiales. Entonces, esos ejercicios que eran netamente artificiales, ¿sí?, no pertenecían en este caso a esta corriente nueva de pensamiento, promulgada por los fisiólogos y por los médicos. Entonces, ¿cuándo surge en este caso la educación física? Con la reforma de la gimnasia. ¿Cuándo surge la reforma de la gimnasia? En este caso, de la que no era la gimnasia, sino era la gimnástica, mitad del siglo XIX. ¿Por quién está a cargo esta reforma de la gimnástica? En este caso, por fisiólogos y por médicos. Hay un cambio en la concepción del cuerpo. Deja de tener peso, digamos, el cuerpo máquina, y el que comienza a tener peso es el cuerpo, en este caso, digamos, no el organismo, se empieza a hablar de organismo, ¿sí?, en relación con el ambiente. Entonces, ¿qué se toma? Se toma en este caso el cuerpo natural, volver en este caso a la naturaleza. Y para esto, fíjense, podríamos haber hablado, fíjense que la primera gimnasia que aparece ahí es la gimnasia sueca, la gimnasia neosueca de Lin, ¿sí? Ahí tenemos padre e hijo, la gimnasia alemana de Gudmund, la gimnasia danesa, y después aparece la gimnasia natural de Heber. Fíjense que en ese orden hay un orden histórico, ¿sí? No voy a hablar primero de la gimnasia, en este caso natural de Heber,
primero aparece la gimnasia sueca, alemana, francesa, y luego de estos movimientos que se dan con la reforma de la gimnástica, aparece una gimnasia natural. La gimnasia natural de Heber, la gimnasia natural austríaca, y después vamos a ver cómo la gimnasia natural austríaca y la gimnasia natural de Heber es tomada dentro de la gimnasia formativa. ¿Sí? Esas dos gimnasias son tomadas en la gimnasia formativa. Entonces, hasta ese momento histórico, ¿sí? La gimnasia alemana era considerada netamente artificial. Primero, se daba en ambientes cerrados, en gimnasios, tenía elementos artificiales, como las paralelas, las anillas, las barras, los bancos. Los movimientos eran totalmente artificiales, eran ejercicios que tendían, ¿sí?, a la mejora de determinados grupos musculares y no a la totalidad del organismo. Entonces la reforma de la gimnasia acaba de decir, no, los ejercicios tienen que tender, en este caso, al desarrollo de un organismo completo. Y acá, en un libro que se llama Una pedagogía de la educación física, ¿sí?, es viejísimo, 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 y habla sobre el discurso pedagógico en la educación física. Voy a leer lo siguiente, miren. En la gimnasia natural, digamos, en este cambio que aparece, ¿sí?, de considerar el cuerpo como organismo y en relación constante con el ambiente, y esta vuelta a lo natural, ¿sí?, fíjense lo que dice. Los ejercicios físicos no transmiten, ¿sí?, ya hay un enunciado con una diferencia fuertísima. Los ejercicios físicos no transmiten bienes culturales, sino que perfeccionan habilidades naturales. ¿Sí? No se escucha. Lo vuelvo a decir. Vamos, ¿me escuchan a mí? ¿Escuchan? Se te escucha cortado, profe. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí. Bien. Voy a hablar más lento. Los ejercicios físicos, dice, está hablando de un principio, en este caso que es el principio de la naturaleza. La corriente pedagógica está basada en 9-10 principios. Uno de los principios es la adecuación de los ejercicios a la naturaleza. Y dice lo siguiente: los ejercicios físicos no transmiten bienes culturales, sino que perfeccionan habilidades naturales, tales como el trepar, el correr, el saltar, etc. Que oponen naturalidad y sencillez. En este enunciado, lo que está diciendo, está diciendo que, por un lado, los ejercicios no son bienes culturales, y ahí hay una oposición, porque después, digamos, hay un tratamiento que, digamos, de dónde se sacan esos contenidos de enseñanza de la cultura, y acá está diciendo, che, mirá, acá no, esto no es un bien cultural, ¿no? Esto es propio del hombre, es una habilidad natural. ¿Qué significa una habilidad natural? Que nosotros ya nacemos con esas habilidades naturales. Después nosotros vamos a poner en tensión esto, si verdaderamente nosotros nacemos con una habilidad natural, como el correr, el saltar, el caminar, el trepar, ¿sí? Y lo único que tenemos que hacer los docentes es desarrollar eso que nosotros ya tenemos, o nosotros tenemos que enseñar esas habilidades, esas técnicas, porque eso no es natural del hombre. Necesitamos de la enseñanza para adquirir eso. ¿Sí? Entonces, esta mirada de la vuelta a lo natural, ¿qué tenía como consecuencia? Considerar que todas estas habilidades eran propias, en este caso, hombre. Eran propias, eran netamente orgánicas, y solamente lo que tenemos que hacer es desarrollarlas. Ahí hay un concepto interesantísimo para poner el foco. Si nosotros como educadores lo que hacemos es desarrollamos algo que está, o si al revés, nosotros vamos a enseñar algo que no está, que será un elemento de la cultura, que será un saber, X, ¿ok? Entonces ahí hay un... Profe, ¿quién decía este principio?
Este principio es tomado del discurso pedagógico, Antonella, ¿sí? Este principio es el principio, ¿sí?, de la adecuación a la naturaleza. ¿Eh? ¿Cuándo surge este movimiento? ¿Sí? Este movimiento pedagógico, y surge con la reforma de la gimnasia, en este caso. Por eso esto, repetí lo que habías dicho, Joshua. ¿Qué dijiste? ¿Que eran antipedagógicos estas gimnasias? Eran poco pedagógicas. Eran poco pedagógicas, de acuerdo a esa mirada, sí, eran poco pedagógicas. Para la pedagogía, eran nada pedagógicas, al contrario, porque no se adecuaban a Se fijaban en el orgánico, nada más. Claro, no se adecuaban a la naturaleza, no se adecuaban al niño, no se adecuaban a las etapas evolutivas, no se adecuaba al pensamiento. Profe. Sí. Era como una doctrina que seguían, ¿no? O sea... Sí, la gimnasia siempre se la asoció al adoctrinamiento de los cuerpos, ¿sí? Siempre. En el capítulo 1, no sé si está bien lo que voy a decir, Giraldes hace una referencia a esto cuando empieza a hablar de la crisis de la gimnasia y toma esto que dice: quien aspira a una mejor calidad de vida, quien quiera vivir mejor, deberá culturalizarse corporalmente, como rompiendo esa estructura orgánica solamente que se tenía en cuenta para enseñar la gimnasia. Bien. Mariano Giraldes, más allá de, digamos, es un referente en la Argentina. Si tenemos que hablar de gimnasia, tenemos que hablar de Mariano. Uno de los representantes es Mariano Giraldes, otro es Dalo, sí, digamos, hay muchos referentes. Mariano está parado en una corriente más pedagógica, ¿sí? Claro. Está parado en esa corriente. Lo importante acá es rescatar que para hablar de gimnasias tradicionales, y bueno, algunos recursantes, disculpe que diga la palabra recursante, que ya lo tuvimos, que ya han visto esto, no es solamente decir, che, gimnasias tradicionales, son las más antiguas, las del siglo tal, ta. Bueno, ¿por qué hablamos de gimnasias tradicionales? Y primero tenemos que hablar de gimnasias tradicionales, porque antes de hablar de gimnasia, de educación física, lo que estaban eran las gimnasias tradicionales. Eran estas, ¿sí? Con la reforma de la gimnasia, de la gimnástica, ¿qué aparece? La educación física. Y con la reforma de la educación física, ¿sí?, de la gimnástica, se pasa de un cuerpo, en este caso máquina, un cuerpo matemático, ¿sí?, se pasa a un cuerpo natural. Es más, se empieza a hablar de organismo en relación con el ambiente, volver a la naturaleza, por eso en las otras líneas gimnásticas, ¿sí? Entonces, todo esto no viene descontextualizado. Y fíjense, ¿quiénes proponen la reforma de la gimnástica? De vuelta, los médicos y los fisiólogos. ¿Qué le pasó al paidotriba y al gimnastés? ¿Sí? ¿Quién apareció ahí? De vuelta, un saber médico que le dijo al paidotriba, que era el maestro del cuerpo, cómo tenían que ser las cosas. ¿Sí? Entonces, ¿a quién se le empezó a hacer caso? A esto, ¿sí?, al que determinaba cómo eran las cosas. ¿Y quién va a determinar en este cambio, ¿sí?, en este viraje de la gimnástica a la educación física? De vuelta, la ciencia médica. La ciencia médica es la que determina el saber ahí. Y a partir de ese saber se construye el resto de las prácticas. ¿Pero en función de qué? En función de ese saber. Y ahí aparece otra cosa en la reforma de la gimnástica, ¿sí? En la reforma, en este caso, de este camino. Aparecen los otros saberes. ¿Quién va a aparecer? Aparecen los sports, aparecen los juegos, aparecen los deportes. ¿Sí? Los que estuvieron con Juan, los que cursan con Juan, esto también ya lo habrán empezado a ver, o lo habrán empezado a tratar. ¿Se entiende, chicos? Entonces, se la deja de considerar a esta gimnasia, ¿sí?, por ser artificial, por no respetar la naturaleza, por ser ejercicios aislados, por no tener sentido, por no respetar los principios fisiológicos. Obvio, después va a entrar, en este camino entra la psicología un poco más adelante, ¿sí?, el discurso psicológico. Entonces, ¿y qué aparece? Aparece una nueva mirada, aparece el cuerpo natural, ¿sí? Y aparecen ahí también las horas de descanso, ¿sí?, para leerles. Acá, ¿me siguen? Esto también está bueno de dar clases por Zoom, que
que te permite quizás tener 3, 4 libros en tu mesa e ir relacionando las cosas. ¿Se entiende hasta acá? Si alguien no entiende, Sí, por favor. Javi, vamos bien. ¿Quién dijo eso, por favor? Si lo dijo Camila, Yo, Cami. está cansada, Camila, ya se agarra la cabeza. ¿Vamos? No, voy bien. ¿Sí? ¿El resto todo bien? ¿Vamos? Fíjense qué interesante esto. Dice, esto lo extraigo de un libro que se llama Estudios Críticos de la Educación Física. ¿No? Ahí recomiendo Estudios Críticos de la Educación Física, Ricardo Crisorio, ¿sí? Marcelo Giles, un libro que hay artículos que están por internet, muy, muy, muy interesante para leer. Están hablando de la educación física y de su nacimiento, y dice, la gimnasia, tal como se hacía entonces en las escuelas del continente, no servía para hacer fuertes y vigorosos a los jóvenes, sino que por el contrario contribuía a provocar la ruina del cerebro. ¿Sí? Esto, obvio, ¿quién lo dice? La medicina, la fisiología. ¿Ok? Los programas escolares exigían a los niños y jóvenes un trabajo y una disciplina excesivo, extenuante, extenuaban la mente, atrofiaban la voluntad y la inventiva. Con sus movimientos aislados, su jerga técnica, sus fórmulas y mandatos, su deseo, su orden, su simetría, lejos de otorgarle un descanso que agradaba, un descanso que contemple la fatiga y el descanso del cerebro. Por todo esto, para bien de la juventud y de la nación, resulta imperioso reformar la gimnástica. Resulta imperioso reformar la gimnástica, cambiar su curso, su contenido, situarla en dirección que marcaba la fisiología y la medicina. La reforma de la gimnástica fue una empresa radicalmente política. Fíjense que nada es al azar, nada es al azar. Esa reforma tuvo una intención, tuvo una intención. Por eso dice que la reforma de la gimnástica es política. Y en este camino de las gimnasias tradicionales, ¿sí? Aparece toda esta reforma que nosotros podemos relacionar. ¿Sí? Como dije anteriormente, puntos centrales, un cambio en la mirada sobre el cuerpo. Del cuerpo máquina al cuerpo natural. Del cuerpo máquina al organismo. Del cuerpo máquina al organismo en relación con el ambiente. ¿Sí? Puntos centrales para tomar. ¿Sí? Dejar la artificiosidad, en este caso de los movimientos de la gimnasia alemana, ¿sí? De la gimnasia sueca, y pasar en este caso a las gimnasias naturales. Poder desarrollar, en este caso, las habilidades naturales del organismo, del cuerpo, de cada uno de nosotros, que ya nacen con nosotros y las desarrollamos. Obvio que la gimnasia en tanto práctica corporal tiene, chicos, una mirada totalmente distinta de eso. Ahora la vamos a especificar. Voy a cerrar un segundito la pantalla, así nos vemos, y digo, bueno, la gimnasia en tanto práctica corporal, ¿sí? La gimnasia en tanto práctica corporal, la mirada del cuerpo, perdón, estoy leyendo, profe, cuando hablamos de ese cambio, es lo mismo decir cuerpo-máquina, pasar, perdón, ahí se me cortó. ¿Qué dice Valen? ¿Me lees, por favor? Sí, profe, cuando hablamos de ese cambio, ¿es lo mismo decir que el cuerpo máquina pasa a ser considerado como organismo o como cuerpo natural? Es así, el cuerpo máquina pasa a ser considerado como organismo en relación con el ambiente, ¿sí? Y vuelve ahí al cuerpo natural, ¿sí? Cobra labor el cuerpo de nada, Valentín. Cobra ahí lugar el cuerpo natural, el cuerpo de la naturaleza, ¿sí? Por eso aparece este principio, el principio de adecuación a la naturaleza. Y todo lo que hagamos, todo lo que enseñemos tiene que estar adecuado a la naturaleza. Si no, va a atrofiar el cerebro, va a traer algún problema, ¿se entiende? Cuando en las neurociencias, ¿sí? Cuando en las neurociencias que están muy en boga, muy
en el discurso y que lo van a escuchar un montón ustedes, dicen, bueno, tenemos que activar el lóbulo frontal. Lo van a escuchar, ¿eh? Y la educación ahora está, pero recontra de moda. Todo lo que hagamos es para activar el lóbulo frontal, el lóbulo parietal. Yo qué sé si se activa el lóbulo parietal. Yo qué sé si se activa el lóbulo frontal. Realmente, si ahora se activa el lóbulo frontal de Dylan, yo lo único que sé es que miro a Dylan, qué es lo que está haciendo, veo las acciones de Dylan. Después lo que pase por adentro de Dylan, no puedo dar cuenta. Por eso la gimnasia, en tanto práctica corporal, ¿sí? Y ahí sí estoy hablando de un lugar teórico, chicos, deja de lado el cuerpo orgánico. A la gimnasia, ¿sí? En tanto práctica corporal, no le interesa el cuerpo orgánico. A la gimnasia en tanto práctica corporal no le va a interesar desarrollar eso que vino, ¿ok? Lo que le va a enseñar, lo que le va a interesar a la gimnasia en tanto práctica corporal es la enseñanza de las técnicas, ¿sí? No considera el cuerpo como organismo, ¿sí? Habla del cuerpo del lenguaje, no del cuerpo como organismo, ¿sí? ¿Vieron que yo dije mucho la palabra desarrollo? Desarrollo, 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 desarrollo. Se desarrolla lo que se tiene, ¿sí? En este caso, por ejemplo, yo puedo desarrollar o puedo mejorar una capacidad orgánica, la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad. Eso sí lo puedo desarrollar, lo puedo mejorar, que es algo que está ahí, ¿sí? Ahora, después, si adentro mío está el caminar, el correr, el saltar, la verdad, desde esta teoría, digo, no, esto yo lo tengo que enseñar. No voy a desarrollar nada, voy a enseñar eso no se desarrolla, eso se enseña. ¿Sí? Por eso ahí, cuando aparece la palabra, che, vamos a desarrollar tal cosa, y en esa palabrita desarrollo, ¿sí? Hay una mirada teórica, hay una mirada del cuerpo como organismo, y van a ver en psicología, en todas las psicologías que tengan, la psicología evolutiva, la palabra desarrollo. Además, ¿qué materia cursan ustedes? Díganme la materia que cursan ahora en primero, ¿cómo se llama? Psicología del desarrollo. Psicología del desarrollo. ¿Me entienden? ¿Qué es lo que es? Obvio que van a hablar del desarrollo. Entonces, la gimnasia, en tanto práctica corporal, va a dejar de lado el desarrollo, no va a hablar de desarrollo. ¿Sí? Sí, la intencionalidad va a estar puesta en este caso en la enseñanza de técnicas. ¿Ok? Bien. ¿Para qué todo está medio como le veo las caras y como digo, bueno, cambió el ritmo de la cursada, cambió, se vino el quilombo, ¿no? ¿Se sienten perdidos? No puedo dar cuenta de ustedes. Necesito la voz del otro, el lenguaje del otro. La verdad que fue muy clara la clase. ¿Quién Yo dijo qué eso? sé, entendí todo, a eso me refiero, que fue claro, no sé. Bien, gracias Matías. Ahí Juan. pusieron No, Juan Cruz está hablando, ya sé. Ah, Pero... perdón, No, no lo vi. Mati escribió en el chat. Bueno, en esto de la virtualidad, y al no tenerlos presentes, chicos, no se silencien. No se silencien, chicos, chicas, chiques, o como quiera que yo los llame, los voy a llamar. No se silencien, hablen, digan, escriban. ¿Sí? Bien, ahí ya teníamos un primer recorrido de la gimnasia, fíjense, de las gimnasias tradicionales, hasta a dónde nos fuimos, ¿sí? Hasta dónde llegamos, ¿ok? Bien, de ahí, ¿sí? De ahí hacemos otro salto, en este caso, a otras gimnasias, que son las gimnasias actuales. ¿Qué podríamos decir de las gimnasias actuales? ¿Qué podrían decir ustedes de las gimnasias actuales? Son más pedagógicas. Ponele, la palabra de Josué, lo pedagógico. Ponele, ¿qué más podemos decir de las gimnasias actuales? Que son prácticas relacionadas con lo que hoy conocemos como fitness, iniciado en los siglos 60. Bien, es así. Son prácticas que se relacionan con lo que hoy, digamos, cuando nacieron, tienen una mirada estética, sí, Lucía, es así. Cuando nació esto,
cuando nacieron las gimnasias actuales, no se hablaba del fitness. El concepto de fitness es muy nuevo, ¿sí? Pero sí vamos a relacionar a las gimnasias actuales con el fitness. Quiero volver un poquitito atrás. Puede ser que, yo lo que entendí del capítulo anterior, donde empieza a hablar de esta problemática que tiene la gimnasia, aclara que cuando se habla de una nueva gimnasia, entra en juego mucho la postura que tiene la fisiología y la psicología, donde se empieza a pensar el cuerpo de otra manera y se deja de lado lo que es ese pensamiento donde el cuerpo es un envoltorio que tiene que perfeccionizar, eso. Bueno, me sale la palabra. Eso, donde tiene que haber un cerebro sano, digamos. Cambia esa postura y se empieza a pensar el cuerpo de otra manera. Bien. ¿Puede ser que sea eso? Es eso, Joshua. ¿Sí? Es eso. Se empieza a considerar, y ahí sí algo que no dije, es el cuerpo como una totalidad. ¿Vieron cuando dice, che, ¿qué cuerpo? Y el cuerpo, en este caso, como un concepto, ¿sí? Es, nosotros vamos a educar lo físico, lo mental y lo espiritual. ¿Sí? Esta unión de estos tres elementos, en este caso, ¿sí? Es hablar del cuerpo como un organismo, como una totalidad, el cuerpo como una totalidad. ¿Sí? Y bueno, che, nosotros ¿qué vamos a educar ahí? ¿Y qué concepción de cuerpo tenés? Y el cuerpo integral, el cuerpo físico, mental y espiritual. ¿Sí? Entonces, ahí hay una mirada de esto que dijo en este caso Joshua. ¿Eh? Siempre hay una mirada en relación, en este caso, a esa concepción de cuerpo. La gimnasia, en tanto práctica corporal, no tiene la mirada del cuerpo íntegro. Por eso se habla de maestros del cuerpo. ¿Ok? Y volviendo a las gimnasias actuales, ¿sí? Perdón, iba a decir algo de las gimnasias tradicionales. Nosotros vamos a ver a lo largo de esta cursada nueva, vamos a ver cómo nos reinventamos, vamos a ver algunas líneas de las gimnasias tradicionales. ¿Para qué? Para que ustedes también tengan algunos elementos de las gimnasias tradicionales. ¿Para qué? Para tomar, para poder construir una propia práctica. ¿Ok? Las gimnasias actuales lo que tienen es que nacen en los Estados Unidos como un punto fundamental en la década de 1960, ¿sí? Y su exponente fundamental ahí es la gimnasia aeróbica. De la gimnasia aeróbica es como que se desprende toda una lluvia, ¿sí? De las gimnasias actuales, hasta el día de hoy. Pero el principal representante ahí es la gimnasia aeróbica. Y el nacimiento de la gimnasia aeróbica también tiene una mirada relacionada, en este caso, con las funciones orgánicas. ¿Sí? Primero hay un tema importante, que empieza a cobrar un rol importante ahí la mujer. ¿Sí? En este caso voy a cuestiones de género. Todo lo anterior, ¿sí? Había una predominancia del hombre, en este caso, como maestro del cuerpo. ¿Sí? Quizás ahí es por desconocimiento mío, tendría que leer muchísimo más, pero en general, ¿sí? Lo que aparece ahí fuertemente en estas gimnasias es la presencia de la mujer en las gimnasias actuales. Por eso estoy hablando de cuestión, en este caso, de género. No significa que antes no haya, en este caso, maestras del cuerpo, pero en esta gimnasia apareció. Y la gimnasia, en este caso aeróbica, tiene una fusión. ¿Sí? ¿Cómo nace? Por una fusión de la calistenia, que son sí movimientos artificiales, ¿ok? Y por otro lado, de la gimnasia jazz. Esa conjunción, ¿sí? Cuando el cuerpo... ahora después hablo, Valentín, del cuerpo como totalidad. La gimnasia, ¿sí? Aeróbica tiene esa fusión de la gimnasia jazz por un lado y de la gimnasia y de la calistenia. Da como consecuencia, en este caso, la gimnasia aeróbica. Y después de la gimnasia aeróbica, ¿quién entra ahí? La lógica del mercado. Estamos hablando de Estados Unidos, chicos. Cuna del capitalismo, cuna de la globalización. Por ende, ¿qué va a hacer? Se va a expandir, ¿sí? Para todo el mundo. ¿Qué pasó con eso? ¿Que viene allá en el fondo? Por favor, con esa madre, por favor. Vayan a buscar algo ahí en el fondo. A ver. Es buenísimo. Saludo a esa madre, por favor, de mi parte. ¿Sí?
que venga a la clase de gimnasia que le va a reinteresar. Esa fusión hace a la gimnasia, en este caso a la gimnasia aeróbica. Y por ende, por estar en un lugar situado, cuna del capitalismo, cuna de la globalización, ¿qué hace? Se desparrama todo el mundo. Obvio va a llegar en algún momento a llegar a la Argentina, como llegaba a todo el mundo. Pero ¿qué pasa? Ahí hay un tema que lo plantea muy bien Mariano Giraldes, que es el caos de la gimnasia, ¿sí? Y eso también después lo plantea, en este caso, Rodríguez Pacal, que fue un profe nuestro de instituto, ¿sí? Un referente de la educación física argentina. Allá aparecen las problemáticas de la gimnasia. ¿Por qué? Porque en este sinfín de prácticas gimnásticas que genera la gimnasia aeróbica, cambian las terminologías, no hay una terminología que unifique a los profesores, ¿sí? Los cambios son constantes, ¿sí? Una práctica genera otra, otra genera otra, otra genera otra. ¿Por qué? Porque siguen la lógica del mercado, ¿sí? Y la lógica del mercado no la terminás de agarrar nunca, ¿sí? Entonces, ¿dónde queda el cuerpo ahí? ¿Sí? ¿Qué es lo que se educa? ¿O para quién se educa? ¿Qué lugar cumplimos los profesores de educación física metidos dentro de esa lógica? ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, el otro día estaba viendo por Instagram una clase. Y una de las chicas que estaba dando una clase aeróbica decía, el brazo, hacía referencia al brazo, el brazo hace pum, 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 pum. Yo digo, ¿el brazo hace pum, pum, pum? ¿O el brazo está haciendo una flexión, el brazo va de esta manera, el codo va de esta manera, ¿sí? Ahora, si yo digo esto, ¿sí? Es conductista, positivista, estímulo-respuesta, antipedagógico, mi discurso, ¿eh? Ahora, si digo pum, 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 está todo re bien, no hay ningún tipo de problema, ¿sí? ¿Por qué? Porque dije pum, pum, la música estaba bárbara, digo, entonces, ahí hay un tema, ¿sí? Bueno, che, ¿qué estamos enseñando? ¿Sí? Camila se ríe. ¿Mm? Entonces digo, ahí son determinadas cuestiones que en las gimnasias actuales trajo como consecuencia. Pero sí puedo decir algo de las gimnasias actuales, y la idea acá no es matar a nadie, es las personas que dan gimnasias actuales, ponen el cuerpo, ¿sí? En práctica como ninguno, ¿sí? ¿Recuerdan a sus profesores del secundario o del primario dando su clase de educación física? Quizás la clase la daban más ellos desde afuera que desde adentro. Chicos, hagan esto, y ellos no hacían nada. ¿Eh? Ahora, en una clase de gimnasia actual, el que da la clase está metido ahí adentro, hace toda la clase, transpira, está ahí permanentemente, digo, y eso es para valorarlo. Acá no es matar la gimnasia actual, ¿ok? Tiene unas cosas y tiene otras, ¿eh? Pero los que hacen gimnasia actuales, digo, ponen el cuerpo como ninguno. Entonces ahí hay un punto para, en este caso, para rescatar. ¿Sí? Entonces, para meternos ahí en la gimnasia deporte, sería como el otro paso. Obvio, chicos, el cuerpo de la gimnasia... ¿Me dicen la para ahora qué hora es? Bien, estamos bien. Chicos, el cuerpo de la gimnasia, ¿sí? Ahí volvemos al concepto de cuerpo. ¿Sí? La lógica del mercado... Uy, se me perdió. ¿Qué dice, Vale? Valentín, o la Sí. de abajo, Matías. La lógica del mercado es seguir las tendencias de los cuerpos delgados y voluminosos. Perfecto. El cuerpo mío. ¿Qué va? No se rían. ¿Qué más? ¿Hay algo más, Valen, para decir? Y está la de Valentín, que no sé Dale. si querés responder después. Dale. Perdón, profe, que vuelva un toque atrás. Cuando hablaste de cuerpo como totalidad, ¿es referida a la gimnasia tradicional o actual? Bien, el cuerpo como totalidad es también considerado sobre la gimnasia actual. ¿Sí? ¿Qué pasa ahí? En las gimnasias actuales, el cuerpo que cobra valor es el cuerpo orgánico, chicos. El cuerpo del efecto. El cuerpo que tengamos que desarrollar, en este caso, las capacidades orgánicas. ¿Ok? ¿Qué vamos a desarrollar en este? Y la fuerza, la resistencia, la flexibilidad. Son capacidades netamente orgánicas. ¿Eh? Es el cuerpo orgánico. El que aparece, el concepto de cuerpo que aparece en la gimnasia actual es ese. Ahora,
con la reforma de la gimnástica, y ahí sí vuelvo al cuerpo como modalidad, era como un ser biopsicoespiritual, esa frase que todos la conocen y todos la han repetido de alguna u otra manera en la secundaria, la van a recibir en el instituto, ¿sí? Ese cuerpo integral, el cuerpo como totalidad, biopsicoespiritual, 3 componentes, ¿sí? 3 componentes. Ese es el cuerpo como, en este caso, como totalidad. Y después de esta fusión que pasó con la gimnasia aeróbica, y el video que les voy a subir la semana que viene es para tensionar esto de las gimnasias actuales, les voy a compartir un enlace y vamos a armar un debate por plataforma, ¿ok? Ya les estoy adelantando lo que vamos a hacer la semana que viene. Vía plataforma, entramos dentro de la gimnasia deportes, y como dijimos anteriormente, la gimnasia deporte, ahí sí tiene los componentes que tiene que tener el deporte, y no lo tiene la gimnasia. ¿Se acuerdan la semana pasada que dije, hablamos de prácticas corporales, gimnasia, juego, deporte? La gimnasia tiene sus elementos constitutivos. ¿Cuáles eran? Díganmelo ustedes. Las técnicas. Vamos, Antonella. ¿Qué más? La intencionalidad y la sistematicidad. La sistematización. Bien, la sistematicidad, la sistematización. Esos serán los elementos, en este caso, de la gimnasia. El juego tiene sus propios elementos, ¿sí? Particulares. Y el deporte también tiene sus propios elementos particulares que los diferencian de los otros. Ahora, si yo sé qué diferencia cada uno de los elementos, sé cuándo estoy enseñando deporte, sé cuándo estoy enseñando juego, y sé cuándo estoy enseñando gimnasia. No estoy haciendo una mezcolanza entre ellos. ¿Se entiende? Y ahí sí que estoy haciendo. Estoy precisando el saber. Creo que eso es algo fundamental como profesores de educación física, que nosotros podamos precisar el saber, podamos precisar qué es lo que estamos enseñando. Vieron que ahora, por el tema de la cuarentena, las redes sociales, el seguir páginas, se abrió una puerta de las instituciones y de las escuelas que antes quizás no se tenía. Entonces, hoy se ven las propuestas que los profes de educación física hacen y presentan en las escuelas. ¿Por qué? Porque lo podemos ver por Instagram, por Facebook, por todo. Ustedes lo ven con sus familiares. Che, a ver qué vas a hacer, qué te dijo el profe que hagas. ¿Les pasa eso o no les pasa? ¿Están viendo algo de eso? El otro día veo una propuesta, ¿no? Un profe presenta una propuesta a los chicos de una escuela. Y la propuesta era una silla, subirse arriba de una silla, ¿sí? Sin usar las manos, y pasar a la otra silla. Esa era la propuesta de enseñanza. Entonces, yo ahí me pregunto, ¿no? Primero que es un colega, no hay que matar al otro, porque no es como ustedes me pueden matar a mí, ¿sí? El día de mañana, o me pueden matar ahora diciendo que soy un pesado, o esto o lo otro. La idea acá no es matar a nadie, sino ahí es reflexionar y decir, bueno, che, ¿qué estamos enseñando? ¿Hay enseñanza? ¿Hay algo para transmitir ahí? ¿Ahí hay un saber? ¿Eso es parte de la cultura? ¿Se entiende, chicos? ¿O eso es un pasatiempo? ¿Sí? Eso es para divertirse. También hay que pensar en esto, ¿eh? Los profes, siendo profe, acá Josué es maestro, también hacemos lo que podemos. Pero en el mientras tanto, quizás tiene que aparecer la reflexión. Che, ¿estoy enseñando? ¿Qué estoy enseñando? ¿Cómo lo estoy enseñando? Y vuelvo a la clase anterior. ¿Para qué? Para que algo sea formativo. Porque si no va a llegar un día en que le voy a decir, va a venir mi vieja, que tiene 73 años, y va a hacer lo mismo que mi vieja de una clase de educación física que la de yo. Porque total, para enseñar eso, que venga mi mamá, que tenga 73, que nada, algo puede transmitir. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, creo que ahí hay un punto para pensar. ¿Y por qué me enganché con lo del deporte? Porque tengo que precisar el saber. La gimnasia deporte va a tener 3 elementos constitutivos que la va a diferenciar de los otros elementos. Perdón, de los otros saberes. En este caso, ¿qué es la diferencia?
que tiene competencia, la gimnasia de deporte, una, que está institucionalizada, otra, que es otra de las características ahí, y que tiene un reglamento, no tiene reglas, reglas tienen juego, y pueden ser flexibles. Tienen un reglamento, que tengan un reglamento significa que tiene jueces, que tiene un código de puntuación, ¿sí? Que no se puede modificar. Eso es así y vale tanto. Valentina, ¿qué dice? Valen, por favor. Perdón, tenía mute. Profe, entonces en las gimnasias actuales el cuerpo es visto en su totalidad. Y luego el surgimiento de la gimnasia aeróbica cobra valor el cuerpo orgánico, donde desarrollamos fuerza, resistencia. Las gimnasias actuales, la mirada está puesta netamente en el cuerpo orgánico, vuelvo para atrás. Pero ¿qué pasa? Ahí aparece otra cosa, que después aparecen las gimnasias provenientes de otras culturas. Y con la globalización, ¿sí? Ahí en las gimnasias provenientes de otra cultura, y ahí el cuerpo orgánico sigue estando, pero aparecen otras cuestiones como las cuestiones espirituales. Entonces volvemos de vuelta al cuerpo íntegro, ¿sí? Al cuerpo integral. Entonces, de acuerdo a la conveniencia del mercado en este caso. Entonces, esa concepción de cuerpo, siempre el origen es orgánico. Siempre el origen es orgánico. Lamentablemente, digamos, igualmente la gimnasia en tanto práctica corporal no desconoce el cuerpo orgánico. Nosotros tenemos que reconocer el cuerpo orgánico, nosotros vamos a ver cuestiones del cuerpo orgánico, vamos a ver las capacidades físico-motrices, las vamos a abordar, vamos a saber cuáles son. Pero acá lo importante no va a estar en enseñar esas capacidades, lo importante va a estar en cómo enseñar las técnicas, ¿ok? Y vuelvo para atrás. La gimnasia de deporte tiene estas tres características, ¿sí? Que la diferencian, en este caso, de la gimnasia en tanto práctica corporal. Profe, ¿puedes repetir las tres características? Que están institucionalizadas en instituciones. En este caso, Lourdes, vamos a hablar de asociaciones locales, ¿sí? Vamos a hablar de federaciones, vamos a hablar de confederaciones, de acuerdo a si son locales, si son provinciales, si son a nivel país, si son a nivel internacional. ¿Ok? Están institucionalizadas. Por otro lado, tienen un reglamento. La gimnasia de deporte tiene un reglamento. Y si tiene un reglamento, y no estoy diciendo regla, por eso dije la diferencia, si digo regla, sí puedo hablar de juego, y ahora voy a estar hablando de reglamento que lo tiene el deporte. Ese reglamento es así, no se cambia. Un código de puntuación en la gimnasia artística no se cambia. Es así, es asá. ¿Hiciste esto mal? Sería como la FINA y la FEMBA, por ejemplo, que tienen su propio reglamento por separado, a pesar de que es el mismo deporte. Perfecto, es eso, Joshua. Es eso. ¿Sí? Tienen un reglamento al cual hay que respetar. Es así. ¿Sí? La práctica está regida por ese reglamento. ¿Ok? Y por otro lado tiene competencia. Entonces, estos tres elementos determinan que esa gimnasia no es ni tradicional, ni actual, ni proveniente de otra cultura. Es gimnasia de deporte. ¿Sí? Obvio que la gimnasia de deporte también ¿sí? Eso no entendí. ¿La gimnasia de deporte es una más de las gimnasias tradicionales, médicas, formativas, o esa parte? No. Decíselo, Valentina, a vos, dale. ¿Digo yo? Sí. Sí, es una de las clasificaciones. Ah, listo. Gimnasia Gracias. de deporte. Y adentro de gimnasia de deporte se seleccionan los tres ítems, que eran acrobática, artística, Bien. me está faltando una que no me acuerdo. Y rítmicas. Eso. ¿Se entiende, Vicky? ¿Sí? Es una clasificación más dentro de las gimnasias, dentro de las líneas, dentro de las corrientes que estamos viendo. La gimnasia de deporte. ¿Sí? En tercer año de instituto, en segundo y en tercero, van a ver las gimnasias de deporte. ¿Sí? Como en cuarto año, van a tener las gimnasias especiales. Y las gimnasias especiales van a ser las gimnasias, en este caso, médicas. ¿Ok? Cuando hablamos de gimnasias médicas, van a ser aquellas gimnasias
que van a, y dije gimnasias con S, no dije gimnasia, ¿sí? Que van a tender, en este caso, a mejorar, a rehabilitar, no siempre a curar determinadas patologías, determinadas enfermedades, ya sea respiratorias, cardiovasculares, ¿ok? Entonces, en ese, ¿sí? Terapéuticas, sí, gracias Yami, en ese concepto, ¿sí? Los profesores de educación física no trabajan solos, trabajan con otros profesionales de la salud, en este caso con traumatólogos, con fisioterapeutas, con médicos, ¿ok? Con kinesiólogos. ¿Qué va a atender esas gimnasias? A gimnasias, porque puede haber muchas, a rehabilitar, en este caso a prevenir, a curar, entre comillas, determinadas patologías. Uno dice, che, ¿y de qué me sirve a mí esto? Y seguramente, y vuelvo al principio de la charla, si yo puedo reunir, en este caso, los elementos de las distintas corrientes, de las distintas líneas, yo en una clase de gimnasia terapéutica quizás pueda utilizar algunos elementos de alguna gimnasia tradicional. Para eso lo tengo que saber, ¿sí? Yo quizás en una gimnasia terapéutica, quizás puedo incluir algún elemento de las gimnasias blandas. Para eso lo tengo que saber. ¿Qué estoy haciendo ahí? Una síntesis, estoy uniendo, estoy conjugando elementos de diferente origen. ¿Se entiende? Si se escucha un perro, ese es Rufo, mi perro. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Ahí teníamos las gimnasias terapéuticas. Después aparecen las gimnasias provenientes de otras culturas. ¿Sí? Y ahí, cuando nosotros, en este caso, hablamos de gimnasias provenientes de otras culturas, son gimnasias que se originan en otros ámbitos. ¿Sí? No, en este caso, occidentales. Sí, en este caso, orientales. Por eso aparecen ahí el Tai Chi Chuan, el yoga, más allá de que el yoga también es considerado una gimnasia blanda, ¿sí? Aparecen, son gimnasias que provienen de otras culturas. O casualidad, por cuestiones de globalización, de capitalismo, ¿sí? En estas últimas 3 décadas para atrás, el auge de las gimnasias provenientes de otras culturas, en Occidente, ¿sí? Empezó a crecer cada vez más. Entonces, por eso cada vez nosotros más escuchamos del yoga, de la meditación, del tai chi, ¿sí? Que quizás eran gimnasias que en este continente no se escuchaba hablar, y por efecto, en este caso, del capitalismo, son prácticas que se fueron incorporando a nuestras prácticas corporales. ¿Ok? ¿Qué son? Gimnasias provenientes de otras culturas, que tienen otra concepción de cuerpo, ¿sí? Ahí sí vamos, che, estas gimnasias, ¿de qué cuerpo van a estar hablando? Y van a estar hablando de un cuerpo íntegro. Van a hablar muchísimo de la mente, ¿sí? Van a hablar muchísimo de la espiritualidad. Y todo lo que se haga en función de lo orgánico va a estar relacionado a la mente y al espíritu. ¿Ok? Ahí no van a querer ni desarrollar la fuerza, la flexibilidad, la velocidad, ¿ok? La estética, moldear los cuerpos de acuerdo a la lógica del mercado. En este caso, esta gimnasia va a atender a eso, a pensar el cuerpo como como la integración de estos 3 elementos. ¿Se entienden? ¿Sí? Y aparecen esas prácticas. Obvio, han sido tan fuerte esa influencia que uno trabajando en escuela, era graciosísimo, llegaban los chicos, ¿no? ¿Vieron lo que es una entrada a la escuela? Todo iba para el lado, todos a los gritos. La directora paraba todo, se formaba buen día, vamos a hacer 5 minutos de yoga, dijo la directora. Todos al piso, la directora, la maestra, todos tirados en el piso. La directora hizo como que dio una clase de yoga en 5 minutos. Se terminó eso, todos los pibes siguieron, dice no, porque había que bajar la ansiedad de los chicos. Terminó esos 5 minutos y los pibes estaban de vuelta así, allá arriba, pum, 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 rompiendo todo. No fue una clase de yoga, ¿sí? Fue un pequeño discurso, ¿sí? Ahora, eso que hizo enmarcado en ese contexto no tiene ninguna significación.
¿sí? Son modas que se van trayendo, ¿ok? Y que se van implementando, ¿no? Hay que ver después cómo y por qué se van implementando, de qué manera, y qué lugar si tienen en la educación, en este caso de los cuerpos, ¿ok? ¿Qué hora es? ¿Las 11? Bien. ¿Mucho? Mirá, profe, la verdad que me surgió, empecé como a confundirme, porque esto de la idea de cuerpo orgánico, pensaba que lo tenía re claro, pero parece que no. ¿Por qué? Quizás Lo lo del tenés claro vos y yo no. Cuerpo orgánico, después, como que yo pensaba que el cuerpo orgánico era lo antiguo y es el contrario, porque entendí mal el concepto de orgánicos, claramente. Pero, Lo natural. Pero, perdón que te interrumpa, Joshua. Sí. No sé el concepto de cuerpo orgánico. ¿A qué se refieren cuando dicen cuerpo orgánico? Supuestamente que se tiene en cuenta lo bio, psico, espiritual, social, todo. El cuerpo orgánico, chicos, es el cuerpo de las funciones, en este caso, de las funciones orgánicas. ¿Sí? Después, la corriente pedagógica pone el énfasis, en este caso, el cuerpo como totalidad, bio, psico, espiritual. ¿Eh? Ahora, ese concepto bio, psico, espiritual, en este caso, también es parte del cuerpo orgánico. No deja de tener la mirada puesta en el cuerpo orgánico. Más allá de que se hable de un ser bio, psico, espiritual. ¿Sí? La educación física... Sí, Leslie. La verdad, o sea, que se da más importancia quizás a las técnicas que a lo espiritual, que al cuerpo. O sea, en alguna... ¿En el cuerpo orgánico? No, porque me pasó lo mismo que a él, que a Joshua. Que como que va y vuelve la mirada, no terminé entendiendo. Pero Ahora, entonces es que el cuerpo orgánico siempre se tiene en cuenta, pero se le da más importancia a la técnica. A ver, de las enseñanzas. No es que el cuerpo orgánico siempre se lo tiene en cuenta. ¿Sí? La mirada de la educación física siempre estuvo puesta en el cuerpo orgánico. ¿Sí? Ahora, en el devenir de la educación física hubo varios discursos. El discurso médico, el discurso de la psicología y el discurso de la pedagogía. En el discurso de la pedagogía, ¿sí? El cuerpo que habla la pedagogía es el cuerpo psico-bio-espiritual. Lo mismo que en este caso que el discurso de la psicología. ¿Ok? Manejan el mismo concepto de cuerpo. Pero siempre el origen termina siendo orgánico. Siempre, digamos, por más que yo diga psico-bio-espiritual o lo que diga, siempre estoy hablando de un cuerpo orgánico. No estoy hablando del cuerpo del lenguaje. ¿Ok? Entonces, ahí no es... Sí. Acá dice el chat, Camila, el cuerpo orgánico nunca deja de tenerse en cuenta. Y Yami dice, me pareció que el cuerpo orgánico le da más cuenta al hombre contextuado y deja de lado la técnica. Pregunta. ¿Es pregunta? Sí. No, lo que le va a interesar al cuerpo, digamos, las técnicas, lo que le van a interesar al cuerpo orgánico, en este caso, es desarrollar, en este caso, las capacidades, la fuerza, la resistencia, ¿sí? ¿Sobre qué van a actuar? Sobre esas capacidades orgánicas, la fuerza, la resistencia, la velocidad, la flexibilidad. ¿De quién me estoy hablando ahí? Del cuerpo netamente orgánico, ¿ok? Entonces ahí, es decir, bueno, la mirada de la educación física, Joshua, Leslie, que estaban ahí medias confundidas, siempre estuvo puesta en el cuerpo orgánico. ¿Sí? Por más que se hable de cuerpo como totalidad, psico, bio, espiritual, la mirada siempre estuvo puesta sobre el orgánico. ¿Sí? La corriente psicomotriz dentro de la educación física, la mirada siempre estuvo puesta en el cuerpo orgánico. Nunca dejó de tener esa mirada. ¿Sí? Y la corriente... Entonces, para dejarlo en claro, el cuerpo orgánico fue siempre lo único que fue influido por diferentes conceptos o momentos del tiempo. Por distintas líneas de pensamiento. ¿Sí? La educación física siempre fue atravesada por distintos discursos. El médico, el psicológico, el pedagógico. Ahora, si yo hago una línea de los tres discursos, el médico, el psicológico y el pedagógico, siempre la mirada está puesta en el cuerpo orgánico. Después la mirada que tenga puesta en ese momento cambia, pero... Cambia la terminología. Cambia la terminología.
va a tener una terminología diferente. Pero siempre caemos en el cuerpo orgánico. ¿Sí? Ahora, la gimnasia, en tanto práctica corporal, la mirada no va a estar puesta en lo orgánico. No se va a desentender del orgánico. Lo vamos a tener en cuenta. Pero la mirada no está puesta en el cuerpo orgánico. ¿Okay? Sino la enseñanza de la técnica. Ahora, a ver, sí, Leslie, la enseñanza de las técnicas. Bien. Pero ahí no estás hablando del cuerpo. Leslie, ¿me seguís? Le va a interesar la enseñanza de las técnicas, pero el cuerpo que hace referencia, que lo podemos ver en otro encuentro, es el cuerpo del lenguaje. ¿Ok? No es el cuerpo orgánico. Ya después nos vamos a meter ahí. ¿No? A la gimnasia en tanto práctica corporal no le va a interesar desarrollar la fuerza, la resistencia, la velocidad. Sí, esas capacidades yo las voy a necesitar para hacer determinadas técnicas, ¿ok? Pero no, en este caso, como algo primordial, como algo central. ¿Sí? Yo no te voy a enseñar a hacer fuerza de brazos y a desarrollar la fuerza. Nosotros no, la gimnasia formativa no va a enseñar eso. No va a enseñar nada de eso. ¿Vamos hasta ahí? Joshua, ¿se resolvió alguna...? Sí, porque en realidad me había empezado, parecía que lo tenía claro, y después empecé a comparar el cuerpo orgánico y después cuerpo como totalidad, y no sabía a qué se estaba refiriendo, si eran momentos distintos, y bueno, tenía que preguntarlo porque ya se me había hecho un quilombo. Hice un cuadro acá y borré la línea, puse líneas, borré líneas, hice un desastre ya. A mí también me pasa lo mismo, quédate tranquilo. Entonces, lo que entendí que el cuerpo orgánico siempre estuvo presente, tanto en la gimnasia antigua como en la gimnasia actual, pero se fueron teniendo en cuenta distintas variantes dependiendo de las concepciones psicológicas, médicas, pedagógicas. Totalmente. Más claro, echarle agua. Es más, si yo ahora agarro atrás de mi biblioteca el diseño curricular de la provincia de Buenos Aires y se los leo, ¿sí? Va a hacer referencia al cuerpo orgánico. En uno de los contenidos, y vos me entendés, Joshua, porque sos docente, y yo agarro los contenidos de enseñanza de la educación física para desarrollar las capacidades motoras, desarrollar la fuerza, la resistencia en nuestras clases. Eso va a ser un contenido de enseñanza. ¿Sí? Digo, bueno, ¿eso qué es? ¿De qué cuerpo está hablando? ¿De cuerpo orgánico? El cuerpo orgánico. Netamente, entonces, hoy en la actualidad también impera la concepción del cuerpo orgánico. No es que dejó de verse el cuerpo orgánico. Sí, Valentina. Pero pregunto, si el currículum te está diciendo eso, la gimnasia supuestamente no se basa en desarrollar la flexibilidad, coordinación, todo eso. Vos en esa forma no estás enseñando gimnasia. Porque es un solo contenido ese, tal vez. En realidad... ¿Los contenidos no se refieren adentro de la gimnasia? No, es más, ni la citan a la gimnasia. Claro, por eso digo, a ver, si vamos al currículum, yo al chico le enseño saltar, o trepar, o coordinar, o la flexibilidad, o resistencia. No es todo lo mismo. No, perdón, me confundí una palabra. Pero yo le enseño esas cosas al nene. Ahora vos venís a mi clase y vos ¿qué pensás? ¿Que yo me estoy basando en la gimnasia o me estoy basando en el currículum? Y si yo veo que vos estás enseñando la fuerza o en tu discurso estás constantemente hablando de la fuerza, de la velocidad, de la resistencia, y yo creo que tu mirada está puesta más en lo que dice el currículum que lo que dice la gimnasia en tanto práctica corporal. Yo creo lo que estoy... Vos también habías dicho que la gimnasia supuestamente no se enfoca en enseñar eso, o no quiere... Bueno, no va a estar, la mirada no va a estar puesta en el desarrollo de las capacidades. Sí va a estar puesta... En la técnica. Bien, como dijo Matías y como dijo Leslie. Sí la enseñanza va a estar puesta en la enseñanza de las técnicas. Seguramente las técnicas necesitan de determinadas capacidades orgánicas, pero el foco va a estar puesto en la enseñanza. Entonces, la gimnasia se basa en enseñar las técnicas y esas cosas, pero la fuerza y la resistencia está dentro de todo. Ya vamos, no se adelanten ahí. Cada una de las técnicas, ¿sí? Va a tener capacidades
a las cuales tiene que responder. ¿Sí? Yo tengo que traccionar. ¿Sí? Tengo que empujar, en este caso. Tengo que traccionar. Esta tracción necesita de fuerza como capacidad orgánica. Yo no puedo desconocer esa capacidad orgánica. Tengo que saber de esa capacidad orgánica. ¿Sí? Ahora, a mí no me va a interesar en tanto la gimnasia, no desarrollar la capacidad. A mí me va a interesar la enseñanza de la técnica. ¿Se entiende, Vale? ¿Sí? Sí. Y lo que dije del diseño curricular es una crítica, es una mirada crítica ante el diseño curricular. Volvemos al cuerpo orgánico, chicos. Siempre. No aparece la palabra gimnasia. Y en ningún momento aparece práctica gimnástica, así como mamadera, digo. ¿Sí? Digo, es una... Porque hay lucha política, ¿sí? Hay cuestiones políticas detrás, ¿sí? Que no citan a la gimnasia, en este caso. Ahí está como, digamos, cuando se habla de mecanismos biopolíticos. Totalmente. ¿Por qué en el diseño curricular el juego es tomado como medio y no como un fin en sí mismo? Y ahora les van a comer la cabeza. Porque se entiende de que el juego está basado para... Se enseña, se aprende jugando. Bien. Y se toma como un saber en sí mismo. Por eso no placer. Se toma como un saber en sí mismo, no como un medio para, en este caso, el juego en tanto práctica corporal. Ahora, si vos vas al diseño curricular, si ustedes van al diseño curricular, que es un marco prescriptivo, en el diseño curricular siempre el juego está como medio. El juego como medio para el aprendizaje de, el juego como medio para aprendizaje de, el juego como medio para aprendizaje de. Julieta Díaz le va a comer la cabeza, pues la van a tener como, pues la tienen como profe, y el resto también, ¿Sí? Entonces, digo, esta es una mirada crítica, en este caso, ante el diseño curricular, ¿no? Que tensiona el diseño curricular. No es la verdad absoluta. Bien, el chat hay muchas cosas, me gustaría tener algunas impresiones del encuentro de hoy. No, ya sé que vi. Te leo lo de Matías. Así Dale. No, no hace falta. Es lo que ya aclaró. Dale, Mati. No, es lo que ya aclaraste de la técnica y ya me quedó claro. Mati. Es una pregunta que ya la respondimos sin leerla. Bueno, claro. Impresiones del encuentro de hoy. Algunos si quieren escribir, escriban. Los que están con cámara pueden hablar. Dale, por favor. Quisiera escucharlos. Dylan, Victoria, Leslie, iPhone, Julieta. Camila de Marco, te voy leyendo el chat. Muy buena clase, muy clara como siempre. Camila, no tires flores, por favor, Camila, que no te conozco. Gracias, Cami. Bien, sigamos para adelante. Vamos. Buena la clase, pero al final me perdí bastante. No entendí. ¿Maxi es? Sí, soy Maxi. Maxi, vamos a retomar la clase que viene. Me confundí mucho con lo de cuerpo orgánico y la mirada de la educación física, no entendí mucho eso. Bien, vamos a volver a la clase que viene, Maxi, quédate tranquilo. ¿Quién puso ahí un lío? Yami, un lío de cosas, pero muy bueno para pensar y reflexionar, y seguirla en otras clases. Bien. Me explotó la cabeza. ¿A quién le explotó la cabeza? A todos, profe, a todos. Por eso yo les dije Dale, lee, Valen, lee. Perdón. Hay cosas que en el texto capaz no aparecen y en una clase virtual, en una clase así virtual o presencial en el día, y de vuelta aparecen otras interesantes para agregar a cada una de las diferentes gimnasias. Un alumno, no sé cuál es el nombre, estuvo interesante todo lo relacionado con el cuerpo. Aunque por momento me perdí. Sí. Camila Domínguez, la verdad soy recursante y el año pasado hay muchas cosas que no me había quedado claro y ahora que me explicaste parte por parte, la verdad pude conectar bien. Y Valentina, profe, una duda. Cuerpo, totalidad y cuerpo orgánico, ¿es lo mismo? La semana que viene o la otra nos vemos en este canal.
Sí. Y Juan Sugasti estuvo buena, profe. Bien, No más nada del chat. bien, gracias por esto, porque también a uno lo invitan a planificar el próximo encuentro y saber desde dónde tomarlo. Dylan, ¿cómo estás? Bien. No, iba a aclarar que sería muy diferente tener ahí presencialmente las clases. ¿Para cagarme a palo? No, pero sería muy diferente. Sí, Todavía no estamos acostumbrados a esto, pero bueno. Sí, Dylan. Paciencia. Tenés razón, Dylan. Y es así, es paciencia entre todos. Yo el año pasado estuve profesorado de educación física acá en Necochea, y a todas las clases de gimnástica las hacíamos en nuestro espacio, para movernos, con música, y bueno, era otra cosa. Te entiendo, Dylan. Y nosotros también el año pasado, ya a esta altura, teníamos 2 clases prácticas hechas, aunque toda práctica está pensada desde una teoría, ¿sí? Traten de hacer como un ejercicio. Esto no es un embole. Hablar de todas estas cosas no tiene que invitar a embolarnos, sino lo que uno está tratando de hacer es invitar a pensar, en este caso, en el saber que nosotros estamos enseñando y desde dónde. ¿Vieron cuando tenés esos profes? Al menos a mí me ha pasado que te tratan de explicar las cosas, y el origen, o de dónde vienen las cosas, y wow, puta madre, qué bueno, esto viene por acá, ¿sí? Como que te invita a romperte la cabeza, te quedás con preguntas. Ahora, si yo, como dije en un principio, repito lo que dice el módulo, hago un punteo de los tipos de las gimnasias tradicionales y no explicás lo otro, para mí es mucho más fácil. Fíjense, ¿qué hora es? 11 y pico, yo sigo hablando, ustedes están cansados, yo también, realmente quiero cortar, pero te quedás pensando cosas, y eso está bueno. En el nivel terciario, en el nivel secundario, en el primario y en el jardín. ¿Sí? En el jardín también te puede pasar esto, y eso también está buenísimo. Es ganas de enseñar, es ganas de educar, es ganas de todo esto. ¿Qué más, Valen? Última, dale, Lelo. Leo, gimnasio, profe, muy buena clase, entré tarde pero entendí algo. Anabela, la clase estuvo buena como siempre, me voy con mucha información, gracias, profe. Y Joaquín, se nombraron muchas cosas que en el texto no aparecen, algunas no las llegué a atender, pero en general muy buena la clase. La próxima, un toque más tarde, la sigo. Bien, vamos a hacer esto para el próximo encuentro. Victoria se ríe, ya se quiere ir, tiene algo preparado para comer. ¿Sí? ¿No es así, Vicky? Lástima que se hincha el rojo, lástima. Bien, vamos a hacer esto. Clase que viene, encuentro que viene, no es clase. Vuelvan a pegarle una lectura, en este caso a las corrientes y a las líneas. Vamos a seguir laburando sobre estas distintas concepciones de cuerpo que fueron apareciendo en cada una de las líneas. No se vuelvan locos tampoco, ¿sí? Vamos a trabajar en este caso sobre las definiciones de gimnasia, en este caso propuestas por Mariano Giraldes, por Rodríguez Pacal, la definición de gimnasia del diseño curricular. Piensen en esas definiciones en función de los elementos, ¿sí?, que tiene la gimnasia, que es intencionalidad, sistematicidad y técnica, particularmente desde la intencionalidad. Vuelvo a repetir, analicen el concepto de gimnasia de cada uno de los autores en función de la intencionalidad. Bueno, en este concepto, ¿qué intencionalidad aparece? En este concepto, ¿qué intencionalidad aparece? En este concepto, ¿qué intencionalidad aparece? ¿Sí? Y sí, el encuentro que viene, vamos a profundizar sobre la gimnasia escolar formativa. ¿Sí? Javi, ¿te puedo hacer una pregunta? No. Sí, dale, Cami, vamos. Viste que vos nos habías comentado hace un rato que lo ideal es combinar componentes, o sea, lo de la gimnasia síntesis, combinar componentes de las distintas corrientes y así generar una nueva gimnasia. Me resulta difícil imaginarme cómo sería una clase de gimnasia
con todos estos componentes combinados. Bien. Nada, me gustaría tener una visión general, aunque sea de cómo sería. Bueno, después voy a compartir algunas clases mías en primaria o en jardín, quizás donde aparecen las gimnasias blandas, quizás donde aparecen las gimnasias tradicionales, quizás donde aparecen, es decir, ah, puta madre, mira, esto que está haciendo el profe es de las gimnasias blandas. Esto que está haciendo el profe es de las gimnasias tradicionales. Esto que está haciendo el profe es de la gimnasia natural. ¿Me seguís, Cami? Sí, ¿Sabés sí, qué te está pasando ahí a vos? Es que estás pensando, creo, porque yo te estoy mirando el lóbulo frontal y ahí las neurociencias me están dando la respuesta, estoy haciendo un chiste feo, malo, estás pensando desde tu biografía escolar. Sí, tal cual. Y la puta que lo parió, ¿qué me enseñaron? ¿Qué es lo que hice? Vamos a matar a los pros. No, no hay que matar a nadie. ¿Sí? No hay que matar a nadie ni hay que criticar a nadie. Al contrario. ¿Sí? Acá estamos para aprender, acá estamos para enseñar, acá estamos para brindar información. Quien te habla se equivoca y un montón, y hace cosas que en un momento sirvieron y ahora no. ¿Qué estupidez lo que estaba enseñando? ¿Entendés? ¿Sí? Sí. Así que tranqui, Sí, tranqui gracias. con la ansiedad, vamos. Che, ¿nos vamos? Nos vamos. Nos vamos. Apaga la grabación, ¿Cuándo queda el próximo encuentro, profe? Ah, sí. agenda. ¿Misma fecha? ¿Misma hora? Misma fecha, misma hora, mismo canal. Perfecto. Voy a subir a la pantalla, bueno, cualquier cosa, ¿sí? Voy a subir a la plataforma 1 o 2 videos de Mariano Giraldes, ¿sí? Para generar un debate, particularmente sobre las gimnasias actuales. Está bueno, ¿sí? Escucharlo un poco a Mariano. Mariano estuvo hace 2 años en el instituto dando una clase dando una clase magistral y unas ponencias sobre gimnasia, y está bueno escucharlo a Mariano como referente de la gimnasia. Entonces, la semana que viene, que no vamos a tener encuentro, vamos a generar eso vía plataforma para que todos puedan acceder. Después comparto esto con las delegadas, ¿sí? Te comparto el enlace para que puedan verlo, y cualquier cosa que quieran escribir en el enlace, ¿sí? En la página, para que si me queda como comentario, también a mí me sirve de insumo para tomar la clase que viene. ¿Listo? Buenísimo. Chao. Gracias. Finalizamos reunión. Chao. Buena semana. Chao, Buena- profe, gracias. Lo mismo. Buena semana. Buena semana para todos, todas. Chao, profe. Gracias, Vale. Bostero amargo. Yo, sí, Bostero. No me quedó claro cuándo es la próxima clase. Bostero amargo. 27. La semana que viene no, la otra. El que dijo Bostero amargo lo espero en el final. ¿Quién lo dijo? ¿Dylan? No. Ah, bien, bien. Pensé que era Dylan. Bien Bostero, bien Bostero hoy. Yo. ¿Quién yo? Pero a ver, de vuelta, que lo diga. Dile. Maxi. No, Maxi. Maxi. ¿Cómo andas, Maxi? Dale. Igual el respeto a Gallardo me parece uno de los mejores técnicos de la Argentina. Profe, estaría bueno que la clase la pueda subir en algún tipo de plataforma también. Así también nos queda grabado lo que va charlando. ¿Quién? Nacho, ahora después esto lo comparto por los delegados de los cursos y después lo voy a subir el enlace a la plataforma. ¿De qué curso sos, Nacho? No, de primero sí. Ah, bien, bien. Después lo subo y que también te va a quedar... Porque es la primera vez que me sumo a la clase. No sé si las anteriores... Esta es la segunda clase que grabo, ¿sí? Voy a subir a primero C, a primero D y a primero E esta clase y la anterior, así ya la tenés. Ah, genial. Gracias, profe. Buen fin de. ¿Dale? Bien. Chau, chicos. Chao. Nos vemos.